Bienvenida a la Biblioteca de Buscadores de Almas. Esta semana os traigo un libro titulado La pirámide inmortal, del periodista y escritor Javier Sierra, donde en su novela nos narra el secreto Egipto de Napoleón. Os voy a contar un poco la biografía del escritor y periodista Javier Sierra, Teruel, 1971. Visitó por primera vez Egipto hace 2 décadas. Quedó tan impactado por los misterios de la cultura faraónica que desde entonces no ha dejado de viajar a ese país en busca de lo que él llama las grandes respuestas. En 1997 pasó una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide y allí creyó comprender la razón que llevó a Napoleón Bonaparte a someterse a la prueba, de la que habla en este libro. Os voy a narrar la historia para aquellas personas que no sepan qué sucedió aquella noche en la Gran Pirámide de Egipto. Lo que Napoleón Bonaparte vio en la Gran Pirámide de Egipto lo dejó aterrorizado. La pirámide de Keops, que es la única construcción que perdura de las 7 maravillas del mundo antiguo, sigue revelando nuevos secretos en sus imponentes 146 metros de altura. Un escaneado de la construcción de bloques de piedra caliza indicó que podría haber pasadizos ocultos todavía sin descubrir. Como evidencia el hecho que se hayan registrado anomalías de temperatura hasta 6 grados, un análisis científico que confirma lo que Napoleón Bonaparte intuyó en su propia piel tras pasar 7 horas en el interior de la pirámide. El misterio impregna cada uno de sus rincones con el objetivo de liberar a Egipto de las manos turcas. El general Bonaparte, victorioso en Italia, desembarcó en el país del Nilo durante el verano de 1798, con más de 30.000 soldados franceses, poniéndose por el objetivo avanzar en dirección a Siria. No en vano, el joven Napoleón perseguía algo más que un objetivo militar. Con él llevaba un gran equipo de investigadores de diferentes categorías. Matemáticos, físicos, químicos, biólogos, arqueólogos y un sinfín para que estudiara al detalle aquel país de las pirámides maravillosas y dioses milenarios. Entre ellos figuraban los matemáticos Gaspar Monge, fundador de la Escuela Politécnica, el físico y el químico Claude-Louis Berthollet, inventor de la lejía, algunos de los científicos más brillantes de su generación. Acudieron a la llamada del general de 28 años sin conocer siquiera el destino del viaje hasta que llegaron más allá de Malta. No pudo decirles a dónde vamos, pero sí que es un lugar para conquistar gloria y saber. Europa redescubre Egipto. Fue en aquella expedición entre lo militar y lo científico cuando Europa descubrió las maravillas de Egipto y encontró la llave para entenderlas. Mientras un soldado cavaba una trinchera en torno a la fortaleza medieval de Rachid, un enclave portuario egipcio en el mar Mediterráneo halló por casualidad la conocida como la piedra Rosetta, la cual sirvió para descifrar al fin los jeroglíficos egipcios. Se trataba de una sentencia de rey Ptolomeo, fechada en 196 a.C., escrita en 3 versiones, jeroglíficos, demótico y griego. A partir del texto griego fue posible encontrar la equivalencia en los jeroglíficos y establecer un código para leer los textos antiguos. No obstante, el viaje le sirvió a Napoleón en busca de lo espiritual, en una tierra que había perturbado la imaginación de grandes personajes. Como muchos de sus contemporáneos, el gran corso
se sentía atraído por el exotismo oriental y había leído una obra muy popular por entonces, El viaje a Egipto, publicado en 1794 sobre los misterios de la zona. En medio de las operaciones militares, Napoleón se dirigió a Tierra Santa con el propósito de confrontarse con el ejército turco y de paso a descansar por una noche en Nazaret. Y así lo hizo el 14 de abril de 1799, sin que haya trascendido más detalles de esta parada turística. Ese mismo año, en agosto, Napoleón regresó al Cairo, haciendo noche en el interior de la pirámide de Keops. Su séquito habitual y un religioso musulmán la acompañaron a la cámara del rey. La habitación noble, que en aquella época era de difícil acceso, con pasadizos que no llegaban al 1,5 metros y sin ningún tipo de iluminación, más allá de las insuficientes antorchas, el general Corso pasó 7 horas rodeado solo de murciélagos, ratas y escorpiones en la pirámide. Justo al amanecer brotó de la laberíntica estructura, pálido y asustado. A las preguntas de inquietud de sus hombres de confianza sobre lo que había ocurrido allí dentro, Napoleón respondió con un enigmático: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Nunca se supo lo que ocurrió allí dentro, pero sí pudo saberse que el gran estratega permaneció un largo rato a solas en aquella cámara y que al salir todos pudieron verlo demacrado, con el rostro alterado y algo confuso. Cuando uno de sus generales le preguntó qué le había sucedido, Bonaparte, nervioso, solamente dijo: no quiero hablar de este asunto ahora ni nunca. Un día antes de morir, pareció querer revelar el secreto a su ayudante más cercano, pero se interrumpió enseguida y con un dejo de sonrisa amarga solo musitó: ¿de qué serviría hablar de aquello? Nadie me creería. El secreto de Napoleón en la Gran Pirámide de Egipto. Con esto os dejo esta presentación de Javier Sierra de su libro, donde nos habla del libro y de su vivencia que tuvo esa noche en la Gran Pirámide de Egipto. Quiero proponer es algo diferente. Llevo unos 3 meses más o menos hablando de la noche que pasó Napoleón en la Gran Pirámide. No quiero hablar de esa noche, aunque algo diré, pero sí me gustaría que de alguna manera conocierais, por la vivencia de unas 5 o 6 personas que ahora os voy a presentar, cómo es pasar una noche en el interior de un lugar como la Gran Pirámide. Pasar una noche en un monumento que tiene 4.500 años de antigüedad, como poco, como es ese, en Egipto, no es solamente una aventura exotérica, es decir, externa, es también una aventura íntima, que produce un efecto de transmutación, que es mucho más profundo que la transformación en quien la sufre. Así que lo que quiero es proponeros un pequeño viaje. Esos libros se publican en el siglo XVIII, en concreto uno de ellos, toma nota Laura, porque es un libro que no se tradujo nunca al español y sin embargo fue un bestseller en el siglo XVIII en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Ese libro es un libro publicado en 1733 por un cura francés en pleno periodo revolucionario llamado Jean de Terrasson.
Jean de Terrasson publica en ese año de 1733 un libro que se titula, tiene esos títulos larguísimos de la época, La vida de Setos tomada de las memorias privadas de los antiguos egipcios. Ese libro fue leído por Napoleón Bonaparte antes de su expedición a Egipto. Es un libro que, según cuenta Terrasson, lo adapta de un manuscrito que llega a sus manos realizado por un monje griego que había vivido en Alejandría. Todo esto es muy literario. Cervantes dice lo mismo del Quijote. En realidad es un subterfugio para decir que está contando cosas de valor antiguo, y cuanto más antiguo era esa procedencia, más valioso era el texto que presentaba. Y ese libro, esa vida de Setos, contaba la peripecia de un personaje, del tal Setos, que había sido iniciado en el interior de la Gran Pirámide. La influencia de este libro la comprenderéis enseguida. El libretista de Mozart, que escribió La flauta mágica, leyó esta obra del abad de Terrasson. Cagliostro, que es uno de los impulsores de la masonería moderna, crea el rito de Memphis a raíz de la lectura de este libro de Jean de Terrasson. Y sin embargo el libro ha quedado diluido, ha quedado olvidado, casi nadie recuerda la peripecia de ese texto. Como decía, Napoleón lo lee porque la última edición en Francia de esa obra se imprime en 1794, en pleno reinado del terror. Faltan 4 años para que Napoleón visite Egipto, pero él ya vive en París. Cae en sus manos esa obra y es objeto de discusión, y en concreto es objeto de discusión porque se habla mucho de la cámara del rey y del sarcófago de la cámara del rey. El sarcófago de la cámara del rey es el lugar donde Setos pasa la mayor parte de la peripecia que describe Jean de Terrasson en su libro. Es una peripecia muy curiosa porque él, al llegar a la pirámide, dice que ve una inscripción que no existe, que dice lo siguiente, dice: cualquiera que decida tomar esta ruta, sin mirar atrás, será purificado por fuego, agua y aire, conquistará al miedo y a la muerte, será aupado desde el corazón de la tierra, verá la luz de nuevo y se ganará el derecho para preparar su alma para las revelaciones de los misterios de la gran diosa Isis. Cuando en 1733 este hombre, Jean de Terrasson, escribe el libro en cuestión, que se convierte en la guía de tantos masones en Europa, no existe la egiptología, no se ha traducido la piedra Rosetta, no sabemos lo que dicen los jeroglíficos. Hay una serie de personajes que han aparecido en la historia y que han interpretado los jeroglíficos a su manera. Tenemos al jesuita Anastasius Kirchner, que cree haber traducido los jeroglíficos, pero que sabemos que se los inventó. Tenemos a personajes como por ejemplo Marsilio Ficino en pleno Renacimiento, cuya influencia desde la nueva escuela de Atenas que se estaba creando en esos momentos en el norte de Italia, llega a grandes artistas como Leonardo da Vinci o Botticelli o tantos otros. Este Ficino también cree haber traducido los jeroglíficos, pero tampoco es cierto, él se los ha inventado. Estamos, por lo tanto, en una época donde no existe la egiptología, pero sí una egiptosofía. Es decir, hay un intento, un esfuerzo de comprender lo que nos han contado los antiguos egipcios en sus jeroglíficos y adaptarlo a la situación en la que se encuentra en ese momento Europa, que es de gran convulsión. Nos miramos en Egipto para encontrar respuestas a cómo gobernar con buen acierto los países que en ese momento se están transformando a gran velocidad, el primero de ellos, desde luego, Francia. Pero hay un detalle en esa egiptosofía, en esa trayectoria, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es un tiempo en el que llegan también a Europa fragmentos del libro de los muertos egipcio, que los primeros visitantes de Egipto del 18 y del 19 europeos, ya con afán coleccionista, recopilan y se traen a Europa. Uno de esos textos es el libro del Amduat. El libro del Amduat cuenta la peripecia iniciática también de Ra, del sol, durante las 12 horas de la noche. En el quinto libro del Amduat nos encontramos esta representación.
Si os fijáis, esto que vemos aquí es como una pirámide, ¿lo veis? No sé si apreciáis también desde lejos que hay dos esfinges como flanqueando esa especie de montículo que tiene que atravesar Ra en esa quinta hora de oscuridad. La disposición de esta especie de pasillos recuerda también a la disposición de las galerías de la Gran Pirámide. Y los egiptosofos, vamos a llamarlos así, deducen en el siglo XVIII y principios del XIX que la Gran Pirámide cumplía una función de iniciación para preparar al alma del faraón en su viaje al más allá. Al final, el faraón lo que tenía que hacer era recorrer el mismo camino que Ra, atravesar las 12 horas de la oscuridad. La Gran Pirámide era una especie, por lo tanto, desde ese punto de vista, de centro de entrenamiento, es decir, de reproducción de lo que se pensaba o de una de las grandes pruebas a las que se tenía que enfrentar el alma del faraón y que tenía que superar. Y hombre, algo de eso hay cuando uno se queda encerrado a oscuras en el interior de la Gran Pirámide, porque uno tiene que pasar por ese tipo de pasillos angostos, uno tiene que vencer pruebas que son pruebas las más difíciles que existen, que son las pruebas de superar tus propios miedos, tus propias angustias, y si las vences, efectivamente el premio es salir fuera del monumento, que es volver a salir a la luz de Ra, volver a salir a la luz del sol. Por lo tanto, ver la pirámide como un lugar de iniciación no es tan descabellado. Todo eso se lo dicen como diciendo, bueno, y ahora si usted quiere, pase la noche en la pirámide, ¿no? Bueno, Paul Branton admite quedarse allí, permanece 12 horas, nos cuenta, en el interior de la pirámide, y lo que cuenta es que dice que allí se generó una atmósfera, y me parece un vocablo muy acertado, se generó una atmósfera psíquica nada más entrar en el interior de la pirámide, que de repente todo empezó a cobrar un sentido de irrealidad que le llamó mucho la atención. Por supuesto, se le aparecen los malignos, y cito textualmente, espectros del Averno. Ve dos antiguos sacerdotes que le invitan a tumbarse en el sarcófago de la Gran Pirámide y que lo invitan a trasladarse a cierta desconocida habitación del saber, donde le explicarán que las pirámides las construyeron los atlantes, y nos dejó ese relato muy vívido de esa experiencia. La verdad es que cuando uno compara los elementos fundamentales de la experiencia de Houdini o de Paul Branton sobre lo que ven allí, lo que se encuentran allí y el efecto que provocará en ellos la salida a la luz después, no puede uno más que acordarse, y desde luego yo lo hago, de lo que le pasó al pobre de Napoleón Bonaparte en 1799. Esa es la historia que a mí me hizo escribir mi último libro, La pirámide inmortal. Es una historia que a mí me tocó mucho porque yo, ignorante de lo que había ocurrido con Houdini, con Jean de Terrasson, con todos estos personajes que os he presentado, con el propio Paul Branton, que me llegará un poco después, ignorante de toda esta influencia, yo me puse a rastrear en la peripecia del propio Napoleón Bonaparte y me quedé siempre muy atónito y muy desconcertado de por qué Napoleón Bonaparte, pasando una noche en un monumento como aquel, al final de su estancia en Egipto, nunca quiso aprovecharse publicitariamente de ello. Ustedes saben que Napoleón fue un gran estratega, pero también un gran experto en marketing. Él, de alguna manera, tenía que legitimarse como conductor de la nueva Europa, y especialmente de Francia, viniendo de una familia, en fin, sin ningún tipo de ascendencia noble. Tenía que construirse, por lo tanto, una imagen casi sobrenatural para poder conducir al pueblo francés. La experiencia en Egipto le sirve para ello, pero la experiencia en la Gran Pirámide, por alguna razón, la arrincona. Lo único que sabemos que dijo al salir de la pirámide es que, aunque contara lo que le pasó allí aquella noche, nadie le iba a creer. Y nunca dio cuenta de ello, ni en sus cartas personales, ni cuando dictó sus memorias en la isla de Santa Elena a Emmanuel Las Casas, que fue su biógrafo. Jamás dio un solo detalle de las horas que debieron ser perturbadoras, por lo que parece que pasó Napoleón en la Gran Pirámide. Y eso fue lo que a mí me llevó a pasar mi noche en la Gran Pirámide. Fue una serie de circunstancias azarosas las que me llevaron a pasar unas horas en el interior de la pirámide solo. Y puedo hablar por experiencia propia
de lo que a mí me pasó. Yo no vi los diablos de Houdini ni los de Paul Brandon, pero casi, porque en un lugar como ese a lo que uno se enfrenta es efectivamente a sus propios diablos. Ahora, lo que quiero contarles, y es la clave de todo este asunto, es que efectivamente la Cámara del Rey de la Gran Pirámide ejerce una influencia iniciática incuestionable. En las horas que yo pasé en la Gran Pirámide, hubo un momento que fue muy definitivo. Yo había, como en su momento el músico, como Paul Horn, había subido con unas botellas de agua, un paquete de galletas y una linterna, me olvidé la flauta, pero bueno, casi. Y una vez que estuve allí dentro y se me acabó la batería de la linterna, porque no tomé la prudencia de llevar baterías de repuesto, para algo soy de Teruel y estas cosas no nos intimidan. Una vez que pasan las primeras horas, supongo, porque uno pierde la noción del tiempo, en esa absoluta oscuridad, se me ocurre que no tengo mejor cosa que hacer, y Napoleón seguro que hizo lo mismo, porque es lo que hizo todo el mundo en la pirámide. Se me ocurre que no tengo otra cosa mejor que hacer que aproximarme al sarcófago y tumbarme en él. No es por morbo, es por aburrimiento. Así que una vez tumbado en ese sarcófago y dejándome llevar por, en fin, la opresión del lugar y las lecturas y la imaginación, de repente empiezas a sentir cosas. Yo sentí algo muy especial que tiene una explicación seguro, fisiológica, pero que para mí fue importante. En un momento determinado, cuando llevaba ya un rato tumbado en el sarcófago de granito de la Cámara del Rey, empecé a notar que ese sarcófago me quedaba bien. Tenía mis medidas, era hasta confortable y es de piedra. Es un sarcófago que mide 2,30 metros de largo, por aproximadamente 1 metro de ancho. Yo no mido 2,30 metros, como sabéis, unos 73 apenas, y mermando. Así que la explicación de cómo alguien de unos 73 de repente en fin, llena un sarcófago de 2,30 metros no puede ser más que psicológica, subjetiva. Pero cuando yo tengo esa sensación tan clara, entonces mi memoria, que ha leído mucho sobre Egipto antes de llegar a ese punto, se dispara y ata un cabo que es fundamental. Ese cabo está en un texto clásico, antiguo, en un texto de Plutarco. Plutarco nos cuenta la peripecia, como ningún otro, de Isis y de Osiris. Es el gran mito troncal del antiguo Egipto. Les resumiré la primera parte del mito. Isis y Osiris son los reyes de Egipto, señorean un país maravilloso, pero hay alguien que les envidia profundamente, que es el cuñado de Isis. El cuñado siempre está ahí, ¿no? El hermano de Osiris. Set, que es este envidioso, urde un plan maquiavélico para asesinar a su hermano, a Osiris, y sustituirle como marido de Isis y como rey de Egipto. El plan consiste en convocar a todos los dioses a una fiesta suntuosa. En esa fiesta hacen como hacemos nosotros en las fiestas de los pueblos, organiza un sorteo. En este caso el sorteo es muy peculiar. Él lleva un sarcófago ricamente adornado, muy lujoso, y lo ofrece a la concurrencia, a los invitados, pero con una condición: deben tumbarse todos uno por uno en ese sarcófago, y aquel al que le quede bien el sarcófago se llevará el premio. Todos los dioses van pasando uno por ese lugar hasta que finalmente Osiris se tumba en el sarcófago. Claro, el regalo tenía trampa, tiene las medidas exactas del dios, momento de júbilo que aprovecha Set para echarle la tapa encima, sellarle la tapa, lanzar el sarcófago con Osiris enterrado vivo al Nilo y matarlo. Unos días más tarde, nos dice Plutarco, Isis, desesperada, emprende la búsqueda de su marido asesinado y lo encuentra. Encuentra el sarcófago debajo de una acacia, arranca el árbol, abre la tapa, mediante un sortilegio de magia sexual, sin ninguna duda, resucita momentáneamente a Osiris, se queda embarazada de Osiris
y a los 9 meses dará a luz a Horus, que será el encargado de vengar tamaño asesinato. Claro, cuando yo me tumbo en el sarcófago de la Gran Pirámide y veo que tiene mis medidas, se pueden ustedes imaginar el torrente de sensaciones y de miedo, ¿no?, que me inunda. Aquella velada terminó de una manera muy curiosa. Yo escuché cómo alguien entraba en la pirámide. Claro, en el silencio sepulcral de aquel lugar, los ruidos viajan a gran velocidad. Yo noto que alguien está entrando para venir a buscarme después de esas horas allí en soledad, y yo estoy ya desesperado por salir de la Gran Pirámide. Así que emprendo el viaje de salida a oscuras, precipitadamente, para huir del monumento. Tengo que bajar por la gran galería, por el tubo descendente, me tropiezo, me golpeo. Yo soy tradicionalmente torpe con las escaleras, pero claro, a oscuras, evidentemente, y allí que todos son rampas más, ¿no? Me magullo en ese intento de salida, sufro, y finalmente cuando ya empiezo a gritar «estoy aquí, ya, sacadme», yo salgo ya de la Gran Pirámide, observo al fondo la entrada actual a la Gran Pirámide. La entrada actual a la Gran Pirámide es una brecha, es un agujero que se hizo en el siglo X por los musulmanes, ¿no?, para entrar en el monumento. Veo la luz en muchas horas, es decir, estoy viendo la luz del amanecer allí en la meseta de Giza. Salgo fuera, me da el golpe de aire fresco por primera vez en muchas horas también, y en ese momento comprendo para qué sirve la pirámide. Es ese el instante en el que, al poner el pie en la meseta de Giza, descubro que estoy vivo, que he estado muerto ahí dentro, que efectivamente me ha pasado como a Osiris, he estado enterrado en vida, he reproducido sin saberlo todo el proceso de Osiris allí dentro. Y de repente me pregunto si el abad de Tergasson, en 1733, no tendría razón realmente. Y la Gran Pirámide, lejos de ser una tumba, era una, fíjense la diferencia, una escuela para la tumba. Es decir, si ese lugar no sería un punto en el que se aprendía a morir y se aprendía a volver a la vida. Si ese mito de Isis y de Osiris, en el que Osiris resucita, no sería también el eco de algo que nosotros podemos hacer. Hay algo a lo que le pierden definitivamente el miedo. El miedo que es una clase de miedo que es atávico, que viene con nosotros de serie, que forma parte de nuestra especie y que justifica muchas de las cosas absurdas que hacemos. Es el miedo a la muerte. El que ha pasado por una experiencia de muerte, como esa tan impactante, y de resurrección, como esa tan impactante, le pierde ese miedo a lo desconocido que significa la muerte, porque sabe que hay algo más. Su código genético se ha transformado de alguna manera con esa peripecia, con esa vivencia, con esa iniciación, porque, en fin, eso lo sabéis todos aquí. En realidad, la iniciación, desde los orígenes de la humanidad, desde los chamanes que ha estado persiguiendo el doctor Gaona en las cuevas del norte de España hasta nuestros días, no es sino un proceso en el que reproducimos la muerte, la vencemos y nos damos cuenta que estamos vivos y aprovechamos el tiempo de la vida, que es a lo que yo, señoras y señores, amigos y amigas, os invito a partir de ahora. Ese es el mensaje de esas iniciaciones, de la noche de Napoleón en la Gran Pirámide persiguiendo el sueño de la muerte, de lo que cuento en mi novela y de lo que me gustaría que os llevarais como pequeña moraleja a casa. Aprovechad la vida, porque luego hay más vida. Es el viaje que los egipcios llamaban del 1.000.000 de años. Así que hagamos bien las maletas y disfrutemos. Gracias. Javier Sierra nos comenta en su libro La pirámide inmortal: en agosto de 1799, un hombre ha quedado atrapado en el interior de la Gran Pirámide y se debate entre la vida y la muerte. Es el joven general Napoleón Bonaparte. En ese lugar
aislado bajo toneladas de piedra, está a punto de serle revelado un secreto ancestral que altera para siempre su destino. Alquimistas, hechiceros, bailarinas egipcias, viejos maestros descendidos de las montañas y grandes personajes históricos competirán con él en la búsqueda del tesoro más preciado, la fórmula de la vida eterna. Un lugar mágico, un misterio desvelado, un hombre eterno. De Napoleón Bonaparte. Y terminando con esta presentación, el libro La pirámide inmortal, del escritor y periodista Javier Sierra. Como siempre os digo, vivir entre libros alimenta la mente y el alma.